Me llamo Patricio Pescador y desde hace 8 años estoy viviendo en Asia Central, trabajando para alcanzar a los musulmanes para Cristo. Realmente fue para mí un despertar el darme cuenta que la Gran Comisión es para los latinos también y que la Iglesia latina también tiene responsabilidades en alcanzar a los pueblos no alcanzados. Y yo y mi esposa tomamos a nuestra familia y fuimos a vivir a un lugar muy difícil en Asia Central. Y nos dimos cuenta que tenemos muchas ventajas comparado a personas de otros países, porque podemos entender la cultura desde otra perspectiva, podríamos aprender el idioma bastante fácilmente comparado a otras personas. Y el Señor realmente nos bendijo mucho y pudimos levantar todo un equipo de latinos que ha venido a estar con nosotros. Hemos visto el éxito que hemos tenido en la forma que llevamos el evangelismo. Para nosotros ha sido muy natural porque hemos estado siempre en un contexto donde el ser cristiano es algo no tan común, como por ejemplo las familias nuestras a veces no conocen a Cristo y hemos estado a veces en situaciones más hostiles para el evangelio, y para nosotros eso es natural, el compartir el evangelio en esa forma. Eso nos ha ayudado mucho para poder ser efectivos al compartir el evangelio entre musulmanes. Yo pienso que hay un gran movimiento ahora entre las iglesias latinas donde más y más personas están dándose cuenta que nosotros tenemos esta responsabilidad y que nosotros también debemos participar en la Gran Comisión, y que vamos a poder tener un impacto para el Señor como personas de diferentes grupos étnicos, los que hablamos español, los que hablan inglés, los que son de otros países, todos trabajando juntos. Mi nombre es Charlie Salas. Mi esposa Chris y yo vivimos en Ecuador y estuvimos sirviendo a los quichua de los páramos en las provincias de Tungurahua y de Chimborazo. Un hermano quichua me contó esto, que cuando él era joven, su hermano y él recibieron a Cristo. Un día quemaron todos los ídolos que tenían sus padres en la choza. Cuando llegaron los padres dijeron, esos ídolos esta noche los van a castigar a ustedes. Y él me dijo, el hermano me dijo, con mi hermano le dijimos a nuestros padres, esos ídolos no se pudieron salvar, ¿cómo nos van a castigar? Después me dijo el hermano, que es uno de sus hijos, que ahora se llama Joel, le dijo, papá, usted nos ha enseñado cómo diezmar. Y yo quiero que usted me diezme al Señor para que yo sea un misionero. Joel se va al Asia de misionero, el primer quichua que va a ir allá. Ahora, la palabra minga viene de los días de los incas y quiere decir que es una obra comunitaria. Estos jóvenes sembradores de iglesias quichua han hecho una agencia que va a mandar quichuas al Asia. La llaman la Minga Misionera Bautista del Ecuador. Entonces, esta minga es cuando la gente se encuentra con un problema de la comunidad, por ejemplo, el agua, y tienen que arreglar algo. Y entonces todos tienen que ir a trabajar. Cuando no van, entonces se ponen en una posición bien avergonzosa, la comunidad ya no los quiere más ayudar ni estar con ellos. Es muy importante. Esta minga misionera del Ecuador, entonces, está mandando bautistas quichuas a lugares donde hay pueblos no alcanzados para la gloria del Señor Jesucristo. Los últimos 2 años y medio de mi vida los he pasado entre las mujeres del norte de África y Medio Oriente. Estuve en un país donde no se permite compartir sobre mi Señor Jesucristo, pero por medio de las relaciones y amistades que pude tener con muchachas en el centro comercial, en el metro, en el mercado, yo pude escuchar las historias de ellas y después
compartir la historia mía de cómo Jesús, Él me dio la esperanza que ahora tengo. Y al caminar por las calles de esta ciudad tan grande y ver millones de mujeres oprimidas, cubiertas, cubiertas no porque, unas porque querían, otras porque tenían que hacerlo, pero más que nada veía sus rostros cubiertas de temor, de desilusión, depresión. Y se me hizo muy pesado caminar en esas calles y ver que sonreía y ellas no podían responder con una sonrisa. Y les quiero contar una historia de una niña de 14 años que vivía ella era hija de los que guardaban un edificio donde yo estaba enseñando inglés, y esta muchachita, yo le voy a decir que se llamaba Zainab. Y ella a los 14 años le llamó al director de donde yo estaba enseñando y le dijo: yo quiero regresar porque me están abusando. El estar yo ahí, yo pude tomar a esta niña y proveerle para que ella pudiera estudiar y conocer a Cristo y conocer la esperanza. La ofrenda misionera de Larimum tuvo mucho impacto en mi vida personal y también en mi ministerio. Por ejemplo, mi hijo fue diagnosticado con autismo cuando tenía 4 años. Y uno sabe que cuando un niño tiene una discapacidad, tiene que llevar a los médicos, hay que tener mucho entrenamiento, escuelas, médicos, todo eso es muy caro. Y con las ofrendas yo pude, con mi esposo también, cuidar de mi hijo, llevarlo a locales donde necesitaba. Y a los 5 años no hablaba, y hoy mi hijo tiene 21 años, es un niño bastante normal, ya está en la universidad, habla 5 idiomas, y gracias a la ofrenda de Larimum, porque yo no podría pagar por la educación y tratamiento para él, si no fuera eso. En mi ministerio también muchas mujeres y niños con quien yo trabajé, que también estaban, las madres que traían los niños a mí porque tenían autismo, también fueron tratados gratis, porque Larimum me dio este privilegio de estar en otro país cuidando de esos niños y tratando de ellos. Es maravilloso servir a Dios. Por más de 30 años he tenido la bendición de servir, colaborar, trabajar en la obra de Dios, pero en los últimos años he tenido la bendición de viajar al sureste de Asia y conocer y mirar las grandes necesidades de esa región del mundo que tiene las más grandes cantidades de población. El día de hoy quiero compartir una experiencia, un testimonio personal. Visitando uno de estos países en nuestros viajes, encontramos a un hombre que tenía 13 años que estaba paralítico. Los médicos no podían hacer nada por él. Los practicantes de su religión tradicional tampoco habían podido ayudarle. Llegamos en uno de nuestros viajes y fuimos llevados a aquella casa para bendecir, para orar por aquel hombre. Algo maravilloso sucedió. En nuestra segunda reunión en ese lugar, después de orar y alabar al Señor, aquel hombre pudo caminar por primera vez después de más de 13 años de no poder hacerlo. Eso provocó mucha alegría en la familia y también una grande oportunidad para poder compartir las buenas nuevas. Dimos el mensaje, dimos la palabra, y aquella gente recibió y sigue recibiendo las bendiciones de las grandes nuevas de salvación, de las buenas y grandes nuevas de salvación que Dios tiene para la humanidad entera. Qué hermoso es poder ir también nosotros, los hispanos, hasta lo último de la tierra, como Dios lo manda. Levántate, Dios está contigo, Dios está llamándote. Es un buen tiempo para que veamos con los ojos de Dios hacer la obra que Él nos mandó. Hola, me llamo Jesús Guillén y soy el pastor de la Iglesia Bautista Redención en Houston, Texas.
Y quiero compartir con ustedes el proceso que nuestra iglesia ha pasado para la adopción de un grupo étnico no alcanzado en África Occidental, en el país Senegal. Cuando yo visité el país por primera vez, visitamos 3 grupos étnicos de ese país: los Wolof, los Lebo y los Serer. Y cuando el próximo año fui con mi iglesia, llevé a 8 miembros de mi iglesia, y yo quería que fuéramos a visitar a los Lebo para ministrarles, pero el Señor no lo permitió. Nos llevó con los Serer. Y visitamos 2 aldeas donde la gente nos recibió con los brazos abiertos. Y ahí fue donde sentimos que el Señor nos estaba llamando para ministrar a esa gente. Entonces les estamos ministrando el Evangelio a través de la medicina. Una enfermera registrada nos ayuda y compartimos medicina con la gente durante el día y oramos por cada uno de ellos que le damos medicina, y luego les invitamos por la noche a ver la película del video Jesús. Y ahí escuchan el Evangelio y hacemos invitación para recibir a Cristo como su Salvador y como su Señor. Y ahí es donde pedimos en oración a Dios que nos indique la persona de paz, que es la persona que nos enfocamos en discipularle a través del Evangelio con historias bíblicas, y esperando que Dios use a esa persona para reproducirse y comenzar así, primeramente Dios, un movimiento de plantación de iglesias. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga, hermanos. Mi nombre es Marvin Mercado, soy el pastor de la Iglesia Bautista Rosslyn Park en el estado de Mississippi. Hemos servido ahí por 12 años y estamos aquí para explicarles los métodos que la iglesia usó para recoger la ofrenda al Otimún del año pasado. Había una inquietud de incrementar y hacer más conciencia de esta ofrenda. Entonces el año pasado con los hermanos y las hermanas decidimos hacer algo diferente. 6 meses antes de recoger la ofrenda, repartimos botes plásticos a cada familia y se les retó a llenar estos botes con monedas, pero que no se usaran pennies. Y también, también personas, hermanos creativos, una familia, por ejemplo, hizo un garage sale y con la idea de que todo lo que se vendiera también iba a ir al fondo de la ofrenda al Otimún en diciembre. Debido a todo esto, hermanos, la iglesia fue bendecida porque hubo un incremento del 50% de la meta. No solamente se pasó la meta, se superó, sino que hubo un 50% más en comparación al año pasado. Eso nos quiere decir de que la iglesia ahora este año está más animada y están más alegres de seguir cooperando con esta ofrenda. Ya estamos tratando y viendo de que este año no vamos a dar estos botes plásticos 6 meses antes, sino que tal vez lo vamos a dar para todo el año, y también vamos a aumentar el tamaño de estos botes. Todo esto es para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor los bendiga. Hola, soy Cara y vivo en la selva tropical del sudeste en la hermosa isla de Madagascar. Mi compañera Heather y yo nos encargamos del Ministerio de Necesidades Humanas. El pueblo Tanala es una tribu de Madagascar que vive en las montañas. Es muy difícil llegar allí y por eso ellos todavía no han escuchado el Evangelio. Muchos de ellos no han escuchado que Jesucristo es el camino de salvación. Así que subimos hasta las aldeas para llevarles el Evangelio y también para llevarles el ministerio médico y de enseñanza. Tratamos de ayudarles en lo que necesitan y eso les muestra el amor de Cristo. Debido a la oscuridad que hay aquí, necesitamos sus oraciones desesperadamente. Oren para que Dios pueda penetrar este lugar oscuro con su luz. Así que si simplemente pueden orar con nosotros, se los agradecemos. Y también gracias por el dinero que dan al Otimún, porque no solo va a ayudarnos a llegar a las aldeas, sino también a comprar medicamentos para los niños y también para todo el ministerio que hacemos. Así que les agradecemos mucho por orar
y por ofrendar, y tenemos confianza en lo que Jesús va a estar haciendo en Madagascar. En 1985 yo tenía un buen trabajo, era capitán del ejército, piloto de un helicóptero, pero el Señor me llamó para servirle, eso es un hecho. Después de estudiar en el seminario y de servir en una iglesia, Cindy y yo aceptamos el llamado de la IMB. Mi primer trabajo fue como plantador de iglesias y piloto. Podía usar las habilidades que Dios me dio como piloto militar para volar aquí en la selva del Amazonas. Por los últimos 12 años he usado un avión para compartir el evangelio, plantar iglesias y servir a la gente en esta región. Quiero decirles gracias a los bautistas del sur y a la ofrenda de Navidad Lotimun por el avión que ven detrás. Ha sido una herramienta increíble, nos permite multiplicar nuestro ministerio por el tiempo que ahorramos en los viajes. Nos permite también hacer cosas que de otra manera no hubiéramos podido hacer. Es un placer llegar a donde haya una necesidad y podamos satisfacerla, ya sea llevar doctores para gente que nunca ha visto un doctor en su vida, o que sus hijos están enfermos o no tienen esperanza de tener ninguna ayuda, o llevar dentistas para ayudar a alguien que ha tenido dolor de muelas por un año y no tuvo atención. Cuando vamos con el evangelio, vemos corazones cambiados y vidas transformadas en estos lugares a los que Dios nos permite ir, y este ha sido mi gozo más grande. Es una herramienta asombrosa para el reino de Dios, una ayuda increíble para nuestro ministerio. Gracias a los bautistas. Río de Janeiro es la segunda ciudad más grande de Brasil, con más de 10 millones de personas en la zona metropolitana. La vida en los barrios pobres, las favelas, puede ser muy peligrosa. Muchos pobres viven ahí y lamentablemente no conocen a Jesús. Las ciudades necesitan el evangelio. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pero los misioneros de IMB, Eric y Ramona Riz, con sus hijas Gloria y Alicia, quieren cambiar eso. Eric comparte a Jesús con gente de la que otros estarían asustados. Pero él sabe que aún los criminales y traficantes de drogas merecen la oportunidad de tener a Jesús en su vida. Es como si Río estuviera gritando, ¡ayúdenme! Así es como yo lo veo. Ese mito de que los misioneros tienen que estar en la selva y en la pequeña choza no es nuestro caso. Estamos aquí en la ciudad y tratamos de relacionarnos con la gente que nos rodea. Lo que me hace amar a Río es ver a la gente necesitada y a comunidades como esta. Es ver a la gente común tratando de sobrevivir. Veo que cada persona aquí es una creación de Dios y que cuando Cristo murió en la cruz, también lo hizo por ellos. Todos tienen el mismo valor al pie de la cruz. Alicia y Gloria están orando constantemente por otras personas y por sus padres. Toda la familia está comprometida y enfocada en lo que Dios les ha llamado a hacer. Cuando en la Biblia Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Creo que eso es lo que quería que hiciéramos. Bueno, eso es lo que me apasiona. Porque no voy a dejar que ningún hombre me prive de compartir el evangelio, no importa cuáles sean los obstáculos. Y no veo que Jesús haya dicho, si hay gente con armas frente a ti, no compartas el evangelio. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Puesto que Él lo dio todo. Me doy cuenta, siendo una misionera, de que todo el poder que necesito viene del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y no importa dónde estemos en realidad. Él en verdad ya está dentro de nosotros. Solo quiere vivir su vida por medio de nosotros. Todos podemos ser parte de lo que Dios está haciendo en Río. Cuando usted ora, ofrenda y va, está haciendo también su corazón, sus manos y su voz para la gente del mundo.
Es un privilegio poder estar aquí para compartir a Cristo con aquellos que lo necesitan. Les agradecemos por dar a la ofrenda de Navidad, Lotimun y al programa cooperativo. Es gracias a ustedes que podemos ser aquí la palabra encarnada. Somos privilegiados en poder servir. Gracias por sus ofrendas.